Bueno, pues gracias, Ander, por tu humilde presentación y vamos a lo que vamos. Cuando hace un par de días planteamos la realización de la charla, yo le dije a Ander que no iba a utilizar el proyector, sino que necesitaba un sitio donde escribir. Y medios para poder escribir, es decir, rotuladores y una pizarra. ¿Y qué es lo que ha hecho Ander? Pues Ander ha ido a una tienda, ha entregado un dinero y ha traído unos papelógrafos y unos rotuladores. Da igual que los rotuladores sean alemanes, como el que he traído yo, o chinos, como los que ha comprado él. La diferencia, ¿dónde está? Bueno, en la calidad, en el precio, pero la función es la misma. Sirven ambos para escribir. Bueno, y esto lo hacemos continuamente. Vamos a la parte de enfrente, pedimos un café. ¿Y qué significa pedir un café? Satisfacer la necesidad que tenemos de tomar un café. ¿Y cómo lo hacemos? Pagando, dando un dinero. Todo lo que hay en esta sala ha sido, en su mayor parte, obtenido. Estas sillas, que cumplen la función de servirnos para sentarnos y escuchar pues, las cosas más o menos interesantes o absurdas que vaya a explicar yo, han sido obtenidas entregando un dinero. ¿A quién? A quien los ha vendido. No se han fabricado. Prácticamente nada de lo que hay aquí ha sido fabricado por el colectivo que gestiona este local. Todo ha sido adquirido de otros. ¿Y adquirido cómo? Mediante la entrega de dinero. Porque sin dinero no hay alegría, que dice el refrán popular. Pero es que estamos tan permanentemente imbuidos de la compraventa, de la satisfacción de nuestras necesidades mediante la entrega de dinero, que nos parece que es lo normal. Es más, para la mayor parte de la población, salvo para los que tenemos un poco de espíritu crítico, que somos los que estamos reunidos en esta sala y poco más, no solamente es lo normal, es lo natural. Si tú quieres un rotulador, te lo compras. Si quieres un coche para viajar, lo compras, si tienes el dinero suficiente. Si no tienes dinero, pues no te compras el coche, te compras una bicicleta. ¿Y cómo se obtiene ese dinero que nos permite comprar aquello que necesitamos? Vendiendo algo. Vendiendo. Para comprar hay que vender. Eso es lo natural, lo lógico. Bueno, pues eso que parece tan natural y tan lógico, si vemos la historia de la humanidad, pues es natural y lógico en los últimos 250, 300 años. Pero no en los 10.000 o 25.000 años de historia desde la aparición del Homo sapiens. 25.000 más o menos, ¿no? Bueno, o 15.000, no, el Homo sapiens viene mucho anterior. Desde la aparición de la historia. 15.000 años atrás. Los sumerios, babilonios, todos aquellos. Entonces la gente no satisfacía sus necesidades comprando las cosas, sino produciéndolas. Producción para el autoconsumo. Eso es lo natural, si lo queremos ver en términos de periodo histórico, lo normal. Lo que tenemos ahora es absolutamente anormal. Bien, la charla se titula Economía política marxista. Bueno, yo no sé lo que es la economía política marxista, sé que hay marxistas que hacemos economía política y crítica de la economía política. Si apuramos un poco, pues no sé, igual la teoría de la planificación es economía política marxista, porque lo que hace Marx fundamentalmente es una crítica de la economía política. ¿Y cuál es el elemento más fundamental de esa crítica de la economía política? Lo que acabo de decir. Mostrar que lo que los economistas muestran como la realidad normal, incluso como realidad natural, es simplemente la normalidad de un periodo histórico muy acotado en el tiempo.
que tiene un origen, un inicio, y que, según Marx, pues tiene que tener un final. ¿Qué significa ser economista marxista, entre comillas? Ser consciente de eso, que la realidad que vivimos, la naturalidad en la que estamos subsumidos, es una naturalidad artificial, puramente social, histórica, resultado de un proceso. Es más, esa dimensión temporal y acotada de lo que es nuestra sociedad, Marx la expresa con una fórmula que es el principio de la economía política. M de M de MD. En esto se resume, esta es, digamos, la esencia fundamental con la que luego podemos elaborar y difundir el perfume de la economía política marxista. Mercancía, dinero, mercancía. Otra cuestión. Estamos acostumbrados a que todo lo que utilizamos sea adquirido en el mercado. Por ejemplo, este rotulador no lo fabrico yo, ni Ander ha fabricado estos papeles, los ha adquirido en el mercado, como mercancías, con dinero. ¿Qué diferencia hay entre la fórmula de arriba y la fórmula de abajo? Pues que hay una transición y hoy lo que predomina, lo que expresa lo que llamamos la sociedad capitalista es este esquema de aquí abajo. Vamos a ver. En la evolución de la humanidad hay un progresivo, más lento al principio y ya veremos mucho más acelerado al final, aumento de la productividad del trabajo. Todo aquello que necesitamos para vivir lo obtenemos del trabajo. En eso los economistas burgueses no discrepan de Marx. Otra cosa es la interpretación que hacen de ello. El que no trabaja, que no coma. El que no trabaja, no produce. ¿Qué significa producir? ¿Qué significa trabajar? Trabajar, producir, significa generar aquello que nos resulta de utilidad. Por ejemplo, podemos hacer un trabajo mental asistiendo a esta charla, porque suponemos que nos puede ser útil en nuestro trabajo político entender un poco mejor las cosas de la economía política. Eso es un trabajo. Trabajar no significa solo producir cosas físicas, también. Todo lo que, objetos físicos que utilizamos son producto del trabajo, de una forma o de otra. Trabajar, el trabajo es una de las características de la antropología del ser humano. El ser humano es un ser que trabaja. Con una precisión, trabajar no quiere decir simplemente esforzarse en algo, o mover el cuerpo y mover cosas con los movimientos del cuerpo, eso lo hacen los animales. Por ejemplo, un león se mueve, gasta energía y pega un salto y cae encima de una cebra para satisfacer su necesidad de comer, pero eso no es un trabajo. El león no trabaja para comer. Trabajar implica ya una cierta actividad intelectual. El concepto de trabajo implica prever el resultado que vamos a tener. Otra cosa que señala Marx y que muchas veces se pasa por una naturalización del trabajo y se pierde de vista ese elemento fundamental del concepto de trabajo de Marx. Trabajar significa que yo veo, hombre primitivo, una piedra y con el cerebro pienso, si meto unas cuantas horas, me esfuerzo en pulir la piedra, puedo sacar
un instrumento afilado que me sirva para cortar la carne. He trabajado, he pensado en obtener un resultado, trabajo y obtengo el resultado. Obtengo un cuchillo de una piedra que he afilado porque he trabajado, porque lo he pensado y lo he hecho. Bien, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el trabajo, el proceso antropológico de pensar cómo resolver mis necesidades o diseñar nuevas necesidades, por ejemplo, trabajo en pintar los bisontes en la pared. Al primero que se le ocurrió, hizo el trabajo de pintar pues, un animal con un carbón que encontraba en la cueva y pintó un animal. Eso es un trabajo. ¿Qué utilidad tiene ese animal? No lo sabemos. Ahora está de moda decir pues, que era una representación mágica de los animales reales y que si lo pintan, pues luego será más fácil cazarlo. O lo puedo hacer simplemente por divertimento. Satisfacer la necesidad de pasar el rato. No lo sabemos, pero satisface una necesidad. El trabajo, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, es un trabajo que se piensa en términos individuales. Individuales. Y todavía hoy estamos con frecuencia, cuando se ponen ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, se ponen ejemplos individuales. Si yo tengo una fábrica de no sé qué, yo, el individuo. Pero es que en la transición entre este esquema y este otro, el trabajo va perdiendo cada vez más ese carácter individual. Y una característica de la sociedad capitalista, que es la que viene expresada por este esquema, es que el trabajo es un trabajo social. ¿Qué es la historia de la humanidad? La historia de la socialización creciente del proceso de trabajo. Los economistas inicialmente llamaron a eso la división del trabajo. Y Adam Smith, el padre de la economía, dijo, no, es que la capacidad de producir riqueza, otra cuestión, otra palabra importante, riqueza, trabajo, con otra hemos dicho, bueno, riqueza, ¿qué es la riqueza? Ahí Marx no discrepa de los economistas clásicos. La riqueza son los productos del trabajo. La riqueza es aquello que satisface necesidades, del tipo que sea. Por ejemplo, una rueda cuadrada pues no es un producto que se pueda considerar que satisface, bueno, pues igual una necesidad estética, pero normalmente una rueda tiene que ser redonda, circular. Todos los productos materiales o sociales que satisfacen necesidades, esa es la riqueza nacional. Ya veremos que hay una distorsión en la interpretación de la gente que considera que riqueza es el dinero. ¿Quién es rico? El que tiene mucho dinero. Ya veremos que no. Riqueza es lo que satisface las necesidades. Pues bien, la historia de la humanidad es un proceso de creciente, de acelerada ritmo en la creación de riqueza, posible mediante la división del trabajo, la especialización del trabajo. El ejemplo que se pone siempre. En las tribus primitivas, unas se van especializando en actividades agrícolas y ganaderas, y otras se convierten en tribus de cazadores. En el momento en que las mismas personas no tienen que hacer todo, cultivar el cereal, tener unas cabras ahí en el rebaño, en el pueblo, e ir a cazar, sino que unos se especializan en cazar y otros se especializan en la agricultura,
el volumen de riqueza aumenta. ¿Por qué? Porque al ser capaces de diseñar instrumentos cada vez más sofisticados, el que se especializa en cazar, pues mejorará su puntería. Los arcos que utilice o las lanzas las irá perfeccionando. Y el que se especializa en la agricultura, lo mismo. Va comprendiendo mejor la vida de los animales, de los granos, descubre cuándo tiene que sembrar, cuándo tiene que cosechar, y el volumen de la riqueza va aumentando. Pues bien, durante miles de años, digamos desde el año menos 5000 hasta el año 1700, por poner una fecha, la humanidad ha ido aumentando progresivamente la especialización, agricultores, cazadores, luego, como la riqueza generada va aumentando, algunos pueden dejar de cazar y dejar de cultivar y dedicarse a otras cosas, aparecen pues los policías, en fin, los que defienden la riqueza de la tribu frente a la otra tribu, los soldados, los chamanes, los médicos, en fin, van apareciendo nuevas especialidades laborales que van progresivamente aumentando la riqueza. Pues bien, ya digo, a lo largo de toda la historia de la humanidad había un proceso que se acelera en algunos momentos, por ejemplo, cuando se descubre el fuego, cuando se descubre la rueda, cuando se inventa el arado, cuando se aprende a navegar a vela. Poco a poco va aumentando la eficacia de los instrumentos que se utilizan para producir aquello que se necesita para satisfacer necesidades. Pero en el siglo XVIII se produce una gran revolución que podríamos decir que es una revolución antropológica, porque de pronto esta curva sería la riqueza por habitante, que lo podemos medir como economistas, pues, por ejemplo, el Producto Interior Bruto por habitante. Ya explicaremos qué es el PIB. De pronto, en la transición, en el siglo XVIII, en el momento en que empieza a llegar la nueva forma de organizar la sociedad que llamamos el capitalismo, se produce una transformación que no tiene parangón en ningún momento en la historia de la humanidad. La excepcionalidad del periodo que estamos viviendo es difícilmente comprensible por la opinión pública, porque el cambio es tan brutal, que es como si dijéramos, bueno, antes vivíamos en el planeta Mercurio y en el siglo XVIII nos trasladamos a la Tierra, y los que hemos nacido en la Tierra consideramos que somos habitantes de la Tierra. No, es que originalmente ustedes fueron de Mercurio. ¿Cómo? Pues hace mucho calor, eso es imposible. Comprender la transición entre miles de años de la historia de la humanidad y los últimos tres siglos es lo que hace Marx con la crítica de la economía política. Porque lo que hacen los economistas es interpretar esta realidad como si fuera lo natural, lo normal. Es decir, en toda la historia anterior es un proceso que desemboca naturalmente en esta realidad, y esto es lo que tiene que ser. Bueno, en algún momento en estos siglos de creciente división del trabajo, pues se va organizando lo que hoy llamamos los mercados. Inicialmente los mercados, como sabemos, pues eran, primero, un mercado es algo siempre creado, no es una realidad natural. Los mercados se crean, son instituciones. Pensemos en los mercados medievales. Una autoridad, el alcalde, dice: los viernes
Vamos a celebrar el mercado. En la plaza, ¿dónde? Decide la fecha, el lugar, la hora, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Decide quién puede participar en el mercado. Los campesinos que traigan sus cosechas, aquello que no van a consumir ellos mismos, porque ya producen mucho más que antes, les sobra producción, y en lugar de esperar a que pase el cazador por delante de su puerta, llevan el producto a un sitio donde la gente va a comprar aquello que necesita y que no produce. Decide que tienen que entrar por una puerta, por esta puerta entra, por esta puerta no, porque en esa puerta va a haber un alguacil que les va a cobrar un impuesto. El mercado es una institución organizada y creada por la autoridad pública. Bien, y a medida que los mercados se crean y se van desarrollando, este esquema aparece. En un mercado, los primeros intercambios, los intercambios entre cazador y recolector, eran un trueque. El cazador entrega 2 libres y el recolector le entrega 3 kilos de nabos o de trigo. Todo intercambio es un trueque. Mientras es un trueque, la palabra mercancía no tiene sentido. Para el cazador, esos 3 conejos son 3 conejos. Y para el que entrega el trigo a cambio de los 3 conejos, pues son 3 conejos. Y el trigo que entrega es trigo. No se ha producido esa abstracción que llamamos mercancía, que de nuevo es un concepto no natural. ¿Cuándo aparece la idea de mercancía? Cuando el mercado se organiza, cuando interviene la autoridad, el poder público, y cuando se inventa el dinero. El dinero surge para facilitar los intercambios. Fijémonos que durante la mayor parte de la historia de la humanidad el dinero cumple un papel muy limitado, porque la mayor parte de la población produce la mayor parte de las cosas que necesita. La mayor parte de la población vive en el campo, produce sus propios alimentos, produce su propia ropa, se construyen los muebles en la propia casa, los campesinos de todos estos siglos anteriores, y a lo mejor compra un hacha, compra unos calderos, herraduras para el caballo, porque hay personas que se han especializado en fabricar herraduras, en fabricar calderos o herramientas. Pero la mayor parte de lo que produce, la mayor parte de lo que consume, lo produce ya no el individuo, sino la comunidad, la unidad familiar o la comunidad, el pueblo. Pero a medida que crece el volumen de cosas que no se producen, sino que se adquieren fuera, hace falta algo que facilite. ¿Para qué sirve el dinero? Para que si yo entrego una mercancía y no encuentro en los puestos del mercado donde he colocado mi puestito, no encuentro lo que busco, poder volver al día siguiente, a la semana siguiente, o ir al pueblo de al lado y encontrar allí lo que necesito. Para eso se inventa el dinero, para separar en el tiempo y en el espacio el trueque final. Todo intercambio es un trueque, incluso si está mediado por el dinero. Lo que pasa es que el dinero, ya digo, facilita que hoy vendo y mañana compro. O vendo aquí y mañana compro en el otro lugar. Esa es la función del dinero. Y, bueno, este esquema funciona durante mucho tiempo. Y cada vez más los mercados son más complejos,
Comienzan a aparecer mercados regionales, luego mercados internacionales, Marco Polo, que se lleva unos pocos productos, se lleva unas espadas de Toledo a la India, y se trae de ahí unas sedas, especias. Los mercados están limitados a una parte pequeña de la producción, a una parte pequeña del trabajo que se dedica a producir aquello que necesitan, que es útil para las personas. Pero ya digo, en el siglo XVIII se va a producir la mayor revolución, que podemos considerar una revolución antropológica en la historia de la humanidad, porque la idea de que para comprar hay que vender, para poder adquirir lo que no hemos producido tenemos que entregar algo que hemos producido, pues forma parte de la lógica de toda la historia del intercambio y de la humanidad. Pero lo que ocurre en este periodo, siglo XVIII y siglo XIX, es que la mayor parte de la población, que hasta entonces estaba acostumbrada a autoproducir la mayor parte de sus necesidades y complementarlas con la venta de una parte de lo que producía en el mercado, pero la mayor parte de la producción era para el autoconsumo, pues esa inmensa mayor parte de la población se encuentra desposeída de cualquier medio para poder seguir produciendo aquello que necesita. En el siglo XVIII, en el país que luego va a ser el primer país de desarrollo capitalista, en Inglaterra, se produce la gran transformación que analiza Marx en El Capital o Polanyi en su libro La Gran Transformación. ¿En qué consiste la gran transformación? En un conjunto de iniciativas del Estado, por eso luego cuando el libre comercio, el liberalismo es absolutamente ridículo su interpretación, porque es el Estado, es la ley, son las normas las que prohíben que la gente siga viviendo en el campo, aunque no produzca. Y además, si está produciendo, les expropian las tierras, porque una gran parte del autoconsumo se realizaba en tierras comunales o en pequeñas explotaciones, que desaparecen. Cuando una persona no tenía medios para subsistir, no tenía tierra, se convertía en vagabundo, en pobre. Pero existía una ley que obligaba a las parroquias, a los pueblos, a encargarse de sus pobres. Eso de la renta de garantía no es un invento de ahora, existía antes del capitalismo. Había la obligación de alimentar a esos pobres y había que pagar un impuesto a la parroquia. Bueno, pues la ley prohíbe que se alimente a los pobres. Se destruye el sistema, el estado de bienestar o las relaciones, las normas de bienestar que existían antes del capitalismo. ¿Para qué? Para que toda esa población tenga que ir ¿a dónde? A las fábricas. Gran invento de la revolución industrial. No es la máquina de vapor, sino la fábrica, el invento más importante. ¿Y en una fábrica qué se hace? Pues se fabrican las cosas que antes fabricaban en las comunidades o en las viviendas, las familias. Fabricaban sus muebles, ahora se fabrican en una fábrica de muebles. Se tejían su ropa, ahora la ropa se fabrica en una fábrica, en una industria textil. ¿Pero cuál es la diferencia? La diferencia es que antes los que fabricaban sus muebles, los que fabricaban su ropa en su vivienda o en su comunidad, lo hacían con sus instrumentos y lo que producían
era suyo, era propiedad individual, o de la persona o del grupo, particular. Ahora no. Ahora la ropa, los muebles, se fabrican mediante un procedimiento por el cual los que realizan el trabajo no controlan ni el tipo de ropa que van a fabricar, ni el color, ni el tamaño, ni la madera con que van a fabricar los muebles, ni si van a fabricar sillas o van a fabricar mesas. Que eso, recordemos, eso era el trabajo, prever lo que vas a hacer, eso es trabajar. Satisfacer tus necesidades previendo el producto, un poco más o menos, qué es lo que vas a producir. Ahora no, son trabajadores amputados, porque quien decide todo eso es el capitalista, es el empresario. Quien decide cuántas piezas se van a fabricar, de qué color, de qué tamaño, con qué materiales. Y eso que antes hacía el conjunto de la población, ese conjunto de la población se han convertido en meros instrumentos del proceso de trabajo. Pero la fábrica tiene también otro resultado, y es que el grado de división del trabajo, el ritmo al que se acelera la división del trabajo es incomparablemente mayor que al que existía durante miles de años anteriores. De modo que con la fábrica, con el trabajo asalariado, el ritmo de producción de bienes y servicios, de riqueza, se acelera enormemente. Hasta el punto que antes, pues la población que era sostenible en el mundo durante miles de años, pues, podían ser 200 millones, 500 millones, hasta 1.000 millones de personas. Durante 15.000 años de historia, el mundo solamente llegó a ser capaz de sostener a 1.000 millones. Y en 200 años hemos multiplicado por 8 esa cantidad. 15.000 años, 1.000 millones. 300 años, 8.000 millones, o 9.000. Y se supone que en las condiciones actuales podríamos abastecer hasta 11.000 millones de personas, de sus necesidades fundamentales, tal como las entendemos hoy. Bien, ¿qué ocurre? Pues que en esa transición, la forma en que se produce aquello que satisface las necesidades de la población, la mayor parte de las cosas que satisfacen las necesidades de la población ya no se producen mediante la autoproducción, sino mediante el trabajo fabril, mediante las empresas de producción de bienes y servicios. Y estas no responden a esta lógica, responden a esta otra. Parece razonable decir, no, para poder comprar hay que vender, porque si quieres comprar con dinero, tienes que obtener dinero. ¿Y cómo obtienes dinero? Pues vendiendo algo. Esta sigue siendo la lógica de la mayor parte de la población, de aquellos desposeídos de medios de producción que si quieren comprar, primero han tenido que vender lo único que tienen para vender, la fuerza de trabajo, su capacidad de trabajar. En esta nueva sociedad, la mayor parte de la población sigue en el esquema del mundo antiguo. De ahí la dificultad de entender cómo funciona la sociedad capitalista si no se hace un esfuerzo de análisis científico, como hace Marx en El Capital. Porque para la mayor parte de la población seguimos en lo mismo. Lo que pasa es que ya no soy campesino, que tengo mis propias tierras. Me he venido a Basauri. Luego ya no tengo que ir al mercado con mi trigo para poder comprar, pues qué sé yo, unas cazuelas. Tengo que ir a una fábrica donde poder venderme yo mismo, o alquilarme, mejor dicho, para obtener un dinero con el que poder ir al supermercado, al Corte Inglés o donde sea, a obtener las diversas cosas que satisfacen mis necesidades, incluso aquellas
en las que yo he estado trabajando, porque ya no hay autoconsumo. Trabajo en una fábrica textil y si quiero, fabricando camisas, y si quiero necesito una camisa, tengo que ir al mercado, a pesar de que en un día he fabricado 20.000 camisas, o he contribuido a fabricarlas. Todo el mundo sigue en esta lógica. A este dinero además se le llama salario. Salario es una forma particular del dinero que se entrega a cambio de una mercancía particular, que es la fuerza de trabajo. Pero esto no es lo que organiza el mundo. El mundo está organizado con este otro esquema. ¿Y de dónde sale ese dinero inicial? Porque si ya no es comprar para vender, sino que para comprar hay que vender, y aquí es al revés. Primero hay que comprar para poder vender. Porque ¿qué es lo que hay que comprar? Pues hay que comprar instrumentos de producción, medios de producción, hay que comprar trabajo para organizar el proceso de producción, fabricar las mercancías destinadas a la venta. Este es el esquema desplegado. Aquí está el trabajador con su esquemita. Pero el empresario, el que organiza la fabricación de la riqueza nacional, la producción de la riqueza nacional, primero, ¿de dónde tengo el dinero? Bueno, ese es un problema que Marx analiza en la acumulación originaria y luego en la teoría del crédito. En la sociedad capitalista, esa acumulación inicial está asociada al desarrollo de una institución que existía anteriormente, pero con unas funciones completamente distintas, que es el capital financiero, la banca. La banca adelanta el dinero que se necesita para comprar, para poder producir y poder vender. ¿Y de dónde obtiene el dinero la banca? De los que han producido antes. Esto también lo dicen los economistas clásicos, los economistas burgueses, por ejemplo Keynes. En un banco hay un activo y hay un pasivo. En el pasivo son depósitos y el activo son créditos. ¿A quién le da el crédito? A las empresas. ¿Y los depósitos qué son? El dinero que han obtenido las empresas de las ventas anteriores. Otra peculiaridad, en el mundo antiguo era un mundo de equilibrio, por eso no había un gran crecimiento. Esta mercancía, por ejemplo, si para diferenciarla le ponemos este símbolo, era un mundo en el que la mercancía que se entregaba satisfacía necesidades en un volumen, se había dedicado un tiempo a su fabricación similar a la mercancía que se recibe, más o menos. Pero con este esquema, hoy no funciona ninguna empresa. Nadie invierte 10 millones de euros en montar una empresa, en contratar edificios, maquinaria, trabajadores, producir una mercancía, venderla para obtener 10 millones. Se ha producido una mercancía nueva, hay más riqueza. Se monta una fábrica pues, de sillas, 10 millones de euros. Se fabrican 10.000 sillas, no, 100.000 sillas, se venden a 100 euros y se obtienen 10 millones. Hay 100.000 sillas nuevas. La riqueza social ha aumentado. Pero ese empresario al año siguiente cierra. ¿Por qué? Porque el objetivo no es producir riqueza. El objetivo de la actividad capitalista, como la llamamos,
de la fábrica y esa forma de organizar la producción y el trabajo, no es producir riqueza social, es producir ganancia, beneficio para el capitalista. Que al final, si ha invertido 10 millones, al final del proceso obtenga 11 millones. Ahí sí, un 10% de beneficio. Al año siguiente voy a invertir los 11 millones para obtener 12 millones. Y cada vez más, obtener un beneficio. Esta es la clave. Como siempre hay que obtener más dinero del que se metió, el dinero incrementado lo volvemos a meter a la producción y sigue creciendo todos los años, y ahí está la clave de la explicación de este aceleradísimo proceso de acumulación. En nuestro mundo, donde el objetivo no fuera, y la forma de organizar la actividad no fuera esta, el objetivo serían fabricar las 10.000 sillas, 100.000 sillas. Ese es el objetivo. Satisfacer la necesidad de sentarse de la población. Pero en esta sociedad no. En esta sociedad el objetivo es que lo que sea, sillas, bombillas, aparatos estetoscópicos, lo que sea, se venda y como resultado de la venta se obtenga una cantidad de dinero mayor que la que se empleó para la producción. Bien, ¿cómo es esto posible? Eso es otra de las contribuciones fundamentales de Marx. El origen del beneficio. ¿Cuál es el argumento tradicional? Bueno, el beneficio proviene de comprar barato y vender caro. He pagado 10 y obtengo 11. He comprado a un precio y vendo a un precio mayor. Esa es la lógica del tendero. El que tiene una tienda, que compra productos que han fabricado otros y los vende un poco más caros. Pero en un mundo en el que todo se produce mediante este proceso, o la mayor parte de los servicios, de la riqueza social se produce mediante este procedimiento, no es posible que todos compren barato y vendan caro, porque si alguien está comprando barato, es porque alguien está vendiendo barato. Y si alguien vende caro, es porque alguien está pagando caro, está comprando caro. Luego, en la totalidad, la idea de que me cuesta 10 y lo vendo a 11, ¿vale? Si te cuesta 10 es porque alguien te lo ha vendido a 10 y otro te lo ha comprado a 11. Luego, la ganancia de uno es la pérdida de otro. Ahí no puede estar el beneficio. Bueno, pues ese problema del origen del beneficio nunca lo resolvió la economía burguesa. De hecho, hoy no forma parte de la discusión en las facultades de economía, no se enseña de dónde viene el beneficio porque se plantea que el beneficio es un recargo sobre los costes. Si el beneficio medio en la economía es un 10%, ¿por qué es un 10%? Pues porque es el que es. Pues entonces, si los costes son 1.000.000, hay que vender con un 10% de recargo. Pero ¿cómo es posible eso? Eso se puede explicar individualmente, pero no para el conjunto de las compras y ventas. Bueno, hoy no se sabe, en la economía burguesa no sabe cuál es el origen del beneficio, no tiene una teoría del beneficio. Marx sí. Marx dice, ¿de dónde viene el beneficio? De la actividad de los trabajadores. Porque los trabajadores trabajan durante una jornada más o menos larga. Durante un tiempo de esa jornada reproducen el valor de lo que cuesta, de su salario. Y durante el resto de la jornada producen el beneficio. Porque una peculiaridad del trabajo, que no de las máquinas, es que es capaz de crear riqueza.
de crear, diríamos, valor. Bien, de ahí la discusión sobre dos cuestiones: la jornada y el salario. El tema de la jornada, siglo XIX. En la evolución del capitalismo, durante el siglo XIX, la jornada se redujo a la tercera parte. En esta nueva sociedad, la mayor parte de la población tenía que trabajar mucho más que en el mundo antiguo. Las jornadas en las fábricas eran de 16 horas. Y además tenía que trabajar más gente. Tenían que trabajar los niños, de 6, 9, 12 años. Y las mujeres tenían que trabajar jornadas completas. 16 horas. Bien, como sabemos, un caballo, el máximo de tiempo que puede trabajar sin derrengarse es 8 horas. Bueno, pues a un hombre, una mujer, se le hacía trabajar 16 horas. Mediante la ley, a lo largo del siglo XIX, se fue reduciendo la jornada laboral de 16 a 12 horas, para determinados colectivos, luego se generaliza, de 12 horas a 10 horas, y finalmente en la transición entre el siglo XIX y XX se empieza a imponer las 8 horas. El siglo XIX, ¿qué significa? Pues que el tiempo de trabajo se va recortando de 16 horas a 12 horas, a 10 horas. Como el salario es un salario de subsistencia, no se puede recortar porque entonces se mueren de hambre los trabajadores, hay que ir recortando los beneficios. ¿Se recortan los beneficios? No, porque la reducción de la jornada es un incentivo para aumentar la productividad. Para seguir ganando el mismo volumen de beneficios, los empresarios introducen máquinas cada vez más sofisticadas, que les permite además reducir el número de trabajadores directos. Si antes se empleaban a 100, cuando la jornada era de 12 horas, al pasar la jornada a 10 horas, se desprenden de 30 trabajadores y meten máquinas nuevas que les permiten producir lo mismo o más. El aumento de nuevo, otro incentivo para el aumento de la productividad de forma acelerada. El salario, pues el salario, en el siglo XX, como sabemos, la jornada, en 100 años, ahí se ha quedado. Empezó con 8 horas y termina el siglo XX con las 8 horas. Es increíble que con el nivel de desarrollo, porque si aquí estamos en 1900, aquí 1800, ahora estamos aquí arriba, en 2000. ¿Y por qué no se reduce la jornada a 4 horas? ¿Qué sentido de la realidad tienen las organizaciones sindicales que han abandonado la lucha por las 35 y ahora parece que 37 horas y media es una conquista revolucionaria? Oiga, si es que sería factible mantener los la producción capitalista con 30 horas de trabajo a la semana. Pero hay problemas sociales más que productivos asociados a este problema. Seguimos con las 8 horas. Dice, no, el siglo XX es el siglo del salario. ¿Cuál es dentro de la sociedad capitalista, cuál es la gran transformación? Bueno, pues el siglo, lo podemos presentar con una gráfica. El siglo XIX es un siglo en el que los salarios son de subsistencia, no crecen, y la productividad va creciendo. Por cada hora de trabajo se produce más riqueza social. El siglo XX también se puede expresar con un esquema. Los salarios crecen y la productividad también crece hasta determinado momento.
Esto en los países desarrollados. El famoso estado de... ¿En qué consiste el estado de bienestar? En que como los trabajadores ya no ganan salarios de subsistencia, sino que empiezan a obtener una renta superior a la que necesitan para subsistir físicamente, se les puede sacar una parte de la renta y convertirla, mediante impuestos, en gasto público. Porque el gasto social, el llamado gasto social, la sanidad pública, la educación pública, está financiada 100% con los salarios de los trabajadores, en todos los países desarrollados y en todas las épocas. Únicamente en los años 50, al salir de la Segunda Guerra Mundial, durante muy poco tiempo en Inglaterra, llegó a haber una pequeña contribución del capital al desarrollo del estado de bienestar, el Sistema Nacional de Salud y la vivienda social inglesa. Pero en los 60, todos, igual que en todos los demás países donde hay lo que se llama estado de bienestar, lo financian los trabajadores. Hay una socialización del salario que permite, bueno, pues lo que permite, que sería otro análisis distinto que no vamos a hacer ahora. Bien, ¿qué es lo que se produce aquí? La gran crisis del 73. Bueno, que del 73, que es de los años 60. La productividad del capital deja de crecer más o menos desde los años 80, segunda mitad de los 70, e inicialmente, como los trabajadores, en las condiciones institucionales de existencia de sindicatos, de legislación laboral, en fin, en las condiciones jurídicas y sociales de los países desarrollados, pues como todos los años tenían que aumentar el salario un 2%, pues con la productividad aumentaba un 2,5%, pero la productividad de pronto crece medio punto solo, y los trabajadores dicen, no, queremos que suba al 2%. Ese problema de mantenimiento de lo que algunos llaman el capitalismo fordista, porque la idea de que los salarios aumenten es de Henry Ford. ¿Con qué argumento? En las fábricas de Detroit de automóviles, el salario era de $2 por hora, en 1900. Y Henry Ford, en su fábrica, introduce unas innovaciones tecnológicas que permite fabricar automóviles más pequeños, con menor uso de hierro y de caucho y de materiales, en un volumen mucho más grande. Es el famoso modelo Ford. ¿Ford? ¿Qué Ford? El Ford T. El Ford T, que es como el Volkswagen de la Alemania 20 años después. El Ford T. El Ford T es un automóvil más pequeño que se fabrica 20 veces más rápido que el resto de los automóviles. Y el Ford se dice, bueno, claro, con esta cantidad de... ¿Quién compraba automóviles? Pues los burgueses, los empresarios, los ejecutivos, los jueces, los abogados, en fin, toda la nueva aristocracia y su corte. La nueva aristocracia son los empresarios capitalistas. Dice, pero estos no me van a comprar este volumen enorme de coches. Esto lo tienen ¿quién me lo puede comprar? Tengo que crear un nuevo mercado. ¿Quién me lo va a comprar? Mis propios trabajadores. Pero claro, con $2 al día no tienen capacidad para comprarlo. Les voy a pagar $5. Multiplica 2,5 veces el sueldo. A cambio de exigir a los trabajadores que lleguen todo el lunes ahora a la fábrica, que no se retrasen, que no beban el fin de semana, que lleguen limpios, con la camisa limpia, y que acepten unos ritmos de trabajo mucho más intensos. A cambio, con el tiempo podrán comprarse un coche. Eso es el Fordismo. Te pago más salario siempre que produzcas mucho más rápido riqueza social. Bueno, eso entra en crisis en los años 70.
toda la década de la segunda mitad de la década de los 60, más que, bueno, 73 en realidad no es la crisis es del 68, que es conocida por otras cuestiones. No, el 68 es conocido por el mayo del 68, la invasión de los tanques soviéticos sobre Praga, la matanza de la plaza de Tlatelolco en México, pero en realidad en el 67, 68 y 69 se está produciendo ya el estancamiento de la productividad. ¿Por qué? Porque durante los años 50 y 60 hubo que reconstruir Europa y hubo que dotar de coches y de otros electrodomésticos a toda la población trabajadora. Pero ya en los años 60, la crisis del consumo, todos los obreros de las fábricas tenían coche, tenían 2 televisores, tenían lavadora, tenían nevera. La obsolescencia programada, pues obviamente se mantenía durante 4 o 5 años, se tardaba un tiempo en cambiar los productos y las fábricas seguían produciendo, pero no había ventas. ¿Hubiera habido alguna solución? Sí, por ejemplo, mediante una planificación de que toda esa riqueza sobrante se transfiriera, pues que sea, a los países de la periferia. Pero eso no entra dentro de la lógica capitalista, cuyo objetivo es la ganancia. No la producción de cosas útiles, sino utilizar la producción de cosas útiles para el objetivo de la ganancia. Resultado, pues la crisis, que se aceleró por otros factores, el agotamiento del capitalismo norteamericano, en fin, la crisis del dólar, el aumento de los precios de materias primas y la situación de crisis de los 70. ¿Cómo se resuelve la crisis? Pues ya lo sabemos. En 1979 llega, voy a poner otro dibujito aquí, digamos, esto sería 1980, por poner un año de referencia, 1982, donde los salarios no solamente ya no crecen, sino que comienzan a descender. El problema es que la productividad no remonta. Y ahí organismos como la OCDE o el Fondo Monetario Internacional se plantean, oiga, la crisis histórica de la productividad desde los años 90. El capitalismo en los países desarrollados está en una tendencia creciente al estancamiento. ¿Cómo la resuelven para poder mantener la ganancia? Reduciendo los salarios de los trabajadores. Desde los años 80, en todos los países desarrollados, desde Suecia hasta Italia, pasando por España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y todos, los salarios van bajando. ¿Respecto a qué? ¿Cuál es? Si algo sube o baja, hay que medirlo respecto a algo. Porque subir y bajar, en abstracto, no tiene mucho sentido. Subo respecto al suelo, subo por una escalera o en un ascensor. Respecto a la referencia de la calle, estoy en el segundo piso. Bueno, ¿qué significa subir o bajar un salario? ¿Respecto a qué? Para un salario no, el conjunto de los salarios. Hay varias formas de medirlo. La capacidad de comprar, el costo de la vida. ¿No? Bien, bueno, vale. Respecto a la renta de capital. El problema es que si el conjunto de los salarios, la suma de los salarios, tiene que ser igual necesariamente a la suma de las cosas útiles que compran los trabajadores. Podemos decir, vale, si los salarios bajan, la capacidad de consumo disminuye. Hay necesidades que no se podrán cubrir, que ya se han convertido en necesidades sociales, pero que no se pueden cubrir. Pero esta no es la referencia fundamental, la suma de los salarios respecto a la suma de
de los precios de las mercancías que consumen los obreros. Porque el trabajo produce, produce riqueza social, pero también produce, está aquí puesto, ¿qué produce el trabajo? Ganancia. Por tanto, otra forma de medir es la relación de la suma de las ganancias respecto a la suma de los beneficios, o al revés, la suma de los beneficios respecto a la suma de las ganancias. Claro, aquí hay más cosas. Aquí está la productividad incluida. Bueno, pues midiéndola de esta forma, aquí tenemos el salario relativo. Este es el salario real. Los salarios reales están cayendo. Puede que sí o puede que no, pero lo que está cayendo es el salario relativo, que dice Marx es el más importante. ¿Por qué? Porque esta es la distribución fundamental. Toda la riqueza, el círculo, esto es la riqueza social. El círculo podrá ser más grande o más pequeño, en función de la productividad, el tamaño de la economía, en fin. Pero lo fundamental es cómo se divide en salarios y beneficios. ¿El estado de bienestar se va deteriorando? Claro, porque la parte del salario es cada vez menor. En Estados Unidos, los salarios respecto a los beneficios son 70-30. 70-30. En España llegaron a ser, en los años 80, 55-45. Hoy es al revés, 45-55. 45 de salario y 55 de beneficios. ¿Cómo no se va a deteriorar el estado de bienestar? Si el estado de bienestar se paga con los impuestos de los trabajadores y los trabajadores cada vez ganan menos, aunque los impuestos suban un poco, pues habrá menos recursos. Pero relativamente, o sea, el salario real no ha dejado de crecer. Relativo. Y el salario real, pues digo, es el salario relativo. ¿Los salarios reales han crecido o no han crecido? Bueno, eso sería cuestión de otra discusión. Habría que compararlo con la productividad, también. Lo que estamos observando es que los salarios caen y están cayendo más de lo que cae la productividad, en la mayor parte de los países desarrollados. ¿Esto es sostenible? Bueno, esto es el resultado de lo que llamamos el neoliberalismo. Por tanto, de nuevo, lucha obrera, la lucha por los salarios, por la mejora del salario. De nuevo nos hemos contentado con que aumenta el salario mínimo, pero el salario mínimo lo cobra, bueno, ahora más gente, claro, como el caso que ha crecido tanto, pero empezó cobrando 500.000 de trabajadores y ahora lo están cobrando, ¿cuánto? 3 millones, 5. Pero es que hay 20 millones de asalariados, 18 millones de asalariados. El problema no es que los salarios están creciendo al ritmo del salario mínimo, sino que el salario mínimo crece y los otros no. Con lo cual la suma sigue cayendo. Bien, esta forma de ver la distribución, el problema de la distribución famosa, los impuestos al capital. Oiga, antes que los impuestos está la distribución de la riqueza social entre salarios y beneficios. Más importante que la lucha por los impuestos al capital es la lucha por recuperar la participación de los salarios en la riqueza social producida. Bueno, llevo ya mucho tiempo. Más cosas. Riqueza. No es lo mismo riqueza que renta. La riqueza es material. La renta es monetaria. Cuando hablamos de salarios, de beneficios o de la suma de salarios y beneficios, salarios más beneficios, más impuestos indirectos netos sobre es igual al valor añadido.
valor añadido bruto. Y el valor añadido bruto más los impuestos indirectos netos de subvenciones sobre la producción es igual al PIB, el famoso PIB. El PIB es la suma de los salarios y los beneficios. ¿Que aumenta el PIB? Bueno, pero ¿qué parte de ese PIB va a los salarios y qué parte va a los beneficios? Esa es la clave. ¿Que hay que gastar un 5% del PIB en armamento? Vale, pero ¿de dónde va a salir? ¿De los beneficios o de los salarios? Bueno, no sabemos. Obviamente en este sistema va a salir de los salarios, sí, pero bueno. En el caso del armamento, probablemente le pidan una pequeña contribución al capital, porque hay que salvar a la Volkswagen. El objetivo de la política de armamento, ¿por qué Alemania está por el incremento acelerado del gasto de armamento? Porque dejó de exportar coches a Estados Unidos. Por eso el coste del... Claro, porque el coche eléctrico, ¿cuáles son los coches eléctricos competitivos? Los chinos. Más baratos, baterías mejores, no se queman. Tal. Volkswagen no puede competir con el coche eléctrico. Pero, ¿en qué tipo de armamento está especializado Alemania? Tanques. En vehículos de carretera. Tanques, ¿cómo llaman vehículos blindados. ¿Y esos son eléctricos? No, son diésel y de gasolina. Ahí sí tiene posibilidad de competir. Por lo tanto, para salvar a la Volkswagen, hay que fabricar un montón de tanques y de vehículos blindados en Alemania. O sea, es impresionante, pero bueno, nos hemos ido a un asunto muy particular. El PIB, el crecimiento del PIB da igual. Vamos a ver. Lo importante es la distribución de ese PIB. Sacando unos datos de la evolución reciente del PIB del año del 95 al 23, en España, el valor añadido, 1995-2023. El valor añadido de la economía española ha crecido un 53,9. Bueno, incluyendo el año 95, un 56,6. Una parte de ese crecimiento es aumento de los precios. Un euro del año 23 vale menos que un euro del 95, pero no importa porque lo que quiero es compararlo con otras cuestiones. El número de horas trabajadas en este periodo, que estos sí son materiales, una hora es una hora, ha aumentado un 46%. Es decir, casi todo el aumento del PIB corresponde a que se trabajan más horas. No hay aumento de la productividad. Es más, si vemos el número de personas trabajando, ha aumentado un 54%. Todo el aumento del PIB obedece a que hay 5 millones de inmigrantes y 2 millones de mujeres no inmigrantes, más en el mercado de trabajo. Es un crecimiento expansivo, no intensivo. Luego, ¿la economía española crece más que las demás? Pues porque está recibiendo gente. ¿Ya va a dejar de crecer? Noticia de hace 2 días, los chinos están yendo de España. El año pasado hubo una entrada neta de menos 3.000 chinos. Luego, si los chinos se van, esto quiere decir que no apuestan mucho por esta economía.
el crecimiento en el número de población y de población trabajadora, personas trabajando, es lo que explica el crecimiento del PIB. No aumenta la productividad. Ahora sí, el crecimiento es muy importante. Personas trabajando. Porque el total de personas residentes, de población, solo ha aumentado un 21%. La población ha aumentado. Ese crecimiento del 21% son todos inmigrantes. Pero es que todos los inmigrantes se ponen a trabajar porque este crecimiento no es de niños, sino ya de personas adultas en su mayor parte, y además parte de la población doméstica, sobre todo mujeres, también se incorporan al mercado de trabajo. ¿Crecimiento del valor? Pues el crecimiento de la gente que trabaja. No hay aumento de la productividad. Bien. ¿Cuántos millones de horas se trabajan en España? Bueno, según las estadísticas disponibles, en miles son 25.900 millones horas de trabajo. 25.900 millones de horas en el año 23. Bueno, los datos del 23 son todavía provisionales, pero bueno, por ahí andarán, 26 millones. Bien, estas 25.000 millones de horas de trabajo son las que crean el valor añadido, que es la suma del valor nuevo creado en esas 25.000 millones de horas, 26.000 millones de horas de trabajo. Porque, pero el PIB, el consumo de instrumentos, de maquinaria, no forma parte del PIB, no forma parte del valor añadido, forma parte del valor bruto de la producción. Consumo intermedio más valor añadido es el valor bruto de la producción. Esta es otra, no con estas categorías que son del siglo XX, es otra discusión de Marx con los clásicos. Para los clásicos, la única riqueza que existía era el valor añadido. La única riqueza que se creaba se medía con el valor añadido. Y Marx dice, oiga, ustedes se olvidan que hay un conjunto de medios de producción, de máquinas, que se han ido desgastando en un porcentaje, el que sea. Si la máquina dura 10 años, pues en un 10% cada año, cuyo valor también se transfiere a la riqueza social. Bueno, que es lo que ahora llamamos consumos intermedios. Esta categoría prácticamente no se usa. Si analizamos las estadísticas, en lugar de con el PIB, con el valor bruto de producción, da una imagen muy distinta del peso de los sectores, de cómo evoluciona la actividad económica. Tenemos el indicador estadístico, pero parece que se ha olvidado. Seguimos pensando únicamente como los clásicos, como los economistas burgueses, en términos de valor añadido. Bien, estas son las horas de trabajo productivo, trabajo social. Porque una característica de estos 26.000 millones de horas de trabajo es que es trabajo colectivo. No solamente dentro de la fábrica. Por ejemplo, en una fábrica de zapatos ya no hay zapateros. Hay una persona que se dedica a coser, otra persona a cortar el cuero, otra persona a meterlo en cajas. El zapato es el producto de la cooperación de un conjunto de trabajadores. Pero no solo dentro de la fábrica, porque la cuerda se ha comprado a otra fábrica en la que se ha producido también de forma colectiva. El caucho se ha fabricado en una empresa química donde el caucho ha sido fabricado también de forma colectiva. Por tanto, ni siquiera los trabajadores de una fábrica son una entidad autónoma, como podíamos decir en la Edad Antigua un pueblo o una comunidad agrícola,
que se abastecían de los productos de la naturaleza y fabricaban sus muebles y sus tejidos. No, no, no. Eso ya no existe, ahora el trabajo es totalmente socializado. Pero podríamos pensar, bueno, la gente no únicamente trabaja en la fábrica o en la empresa. Hay una parte del trabajo que se sigue realizando, es decir, de la satisfacción de necesidades que se sigue haciendo con el trabajo individual. Por ejemplo, en la mayor parte del trabajo doméstico, preparar los alimentos, la limpieza, sigue siendo tareas que normalmente se hacen de forma individual, el grupo familiar o lo que sea. ¿Cuántas horas se dedica a estas cuestiones? Pues, bueno, yo he hecho este cálculo no es muy estricto, lo he hecho muy rápido, pero es aproximadamente una cantidad similar. Las horas de trabajo doméstico son aproximadamente 28.000 millones. $28.000 me sale para el año 82. Es decir, más o menos el doble. Porque no toda la población trabaja, la población que trabaja en el mercado de trabajo son 20 millones, la población total son 48 millones y medio, quitando los bebés y los niños de 4 años, pues el resto algo hacen, ¿no? Van a traer la compra, transporte, friegan los cacharros, limpieza, preparan la comida. Bien, digamos mitad y mitad. Si vamos a hacer el cálculo, pues por ejemplo, a mediados del siglo, en la época en que Marx escribe El Capital, probablemente esto era 1/3 y esto eran 2/3. Porque todavía a mediados del siglo XIX, muchos trabajadores, incluso viviendo en las ciudades, sobre todo en los países más desarrollados, Inglaterra o Francia, pues tenían una pequeña huerta que les permitía cultivar una lechuga, algunos tomates, que ya se ven descubierto, y seguían tejiendo, los abrigos de lana se los fabricaban en sus casas, de cuando venían de trabajar las mujeres, en fin. Era 2/3 y 1/3. Hoy es un medio. Y la tendencia es a que el trabajo no productivo ¿de qué? De ganancia, de valor. Bueno, al final de valor no he hablado, pero bueno. El trabajo que llamamos doméstico, que podemos llamar también individual, este sería el trabajo social, sea cada vez más reducido y este sea cada vez más amplio. Ya, pues nadie tiene gallinas en su casa, en las ciudades. Hace 30 años todavía había barrios en Bilbao donde la gente tenía gallinas. Ya no. Todos los huevos que se compran en el supermercado, en la tienda. Una parte creciente de los alimentos son preparados. El tiempo que se dedica, por ejemplo, a la alimentación en el trabajo individual es cada vez menor. Es decir, la tendencia es a que el trabajo, la satisfacción de necesidades esté cada vez más socializada. Esa tendencia, que se constata a poco que se analice la realidad capitalista, la realidad histórica, no es malo. Porque lo que significa es que en la medida en que se socializa, aumenta la productividad del trabajo. Es decir, por cada hora de trabajo se produce más riqueza social. El problema es que la riqueza social esté controlada no por los que realizan el trabajo, sino por los que lo organizan. El problema es que la distribución del trabajo social no se decide de forma colectiva. Oiga, igual de estas 25.900 millones de horas que a la construcción se han dedicado 2.600.000,
y a los servicios productivos 26.000, a ver, me he equivocado yo de horas, he puesto una cifra que no es. He puesto solamente la de los servicios, es más, son 35.000 millones, 35.051. Esta es la de los servicios productivos. Y sí, este sí es correcta. Bueno, un poco más de la mitad, pero de esos 35.000 millones, pues por ejemplo a la construcción de todo tipo de obras se han dedicado 2.600 millones, menos del 10%. Pues no, pues igual hay que dedicar 1.000 millones más de horas a construir viviendas, porque hay una necesidad objetiva que no está cubierta y que es básica. Pero eso no lo decide la población en su conjunto, no lo deciden los que trabajan. Históricamente, trabajo significa planificar qué necesidad quiero satisfacer y cómo lo voy a hacer. No, hoy no. Hoy tienes que trabajar en lo que te digan o en lo que encuentres. Eso es la irracionalidad del sistema. El proceso de socialización es muy racional, forma parte de una posibilidad de incrementar el número de necesidades y la satisfacción de las necesidades de la población, pero como el objetivo no es satisfacer las necesidades sociales, sino la ganancia, necesidades fundamentales quedan sin cubrir. Aquí hay una irracionalidad fundamental en el sistema. Por tanto, ¿cuál es la alternativa? Bueno, pues dentro del sistema mejorar la distribución, pero sobre todo sustituir la lógica del beneficio por la lógica de la satisfacción de las necesidades sociales. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues eso es cosa del programa político que se supone que pues están construyendo y se está trabajando por él. He hablado mucho tiempo ya, si queréis, obviamente se podía entrar a hablar del valor, pero bueno, nos llevaría mucho tiempo. Si queréis comentar alguna cosa, en fin, hacer alguna pregunta específica.